Doctor Joseph Daher. Yo coincidiría con lo que se ha dicho en el sentido de que sin lugar a dudas es un asunto muy doloroso tener a 3 presidentes en esta situación, y yo diría que doblemente doloroso en el bicentenario, ¿no? Es decir, después de 200 años de vida republicana nos encontramos con que, caramba, algo no estamos haciendo muy bien, tanto los políticos como quienes los hemos elegido. Pero creo que el otro mensaje que es también muy potente y con el que me gustaría que nos quedemos es que la impunidad se está acabando en el país. Y esto es un mensaje efectivamente para los actuales líderes y para los que vengan, ¿no? Nos tardaremos un poquito en llegar en la justicia, pero la justicia va a llegar. No es la primera vez que tenemos presos presidentes. Ya hemos demostrado que nuestra justicia puede sancionar justamente a presidentes corruptos. Ahora tenemos 3 y creo que el mensaje de no a la impunidad es un mensaje que debemos rescatar profundamente, sobre todo rescatando los valores republicanos, ¿no? Muy bien, segunda rueda. ¿Hubo o hay, digamos, manifestaciones o crisis política y social? ¿Qué pasó con las marchas a nivel regional, a nivel de Lima? Doctor Daher, brevemente, por favor. A mí me gustaría creer que se han acabado las marchas, que se han apaciguado, que la gente se ha cansado. Me gustaría más que los políticos se hayan cansado de ser tan tosudos y tan reacios a ver la realidad y hayan tomado otras decisiones. No es la primera vez en la historia del Perú que tenemos marchas. Jorge Basadre estudia este fenómeno y es muy claro al afirmar que las marchas tienen ebullición. La multitud, dice Basadre, por momentos está permanentemente callada hasta que explota, y muchas veces de manera realmente furiosa. Indudablemente sí vemos una reducción, pero todavía hay focos, todavía hay gente que está protestando, y creo que el gobierno se equivoca al pensar que la solución es social. Yo creo que en las marchas, en las protestas, lo social y lo político está íntimamente ligado. Cada movilización fuerte social en el Perú ha devenido en una nueva configuración de poder. Eso ya ha pasado, ya nos ha pasado. Probablemente estamos camino a eso. Muy bien. ¿Hay forma de evitarlo? Probablemente sí. Si es que tuviéramos políticos que en vez de pensar en buffet, viesen la realidad. Muy bien, empezamos ahora con el doctor Joseph Daher. ¿Estamos o no estamos en un momento constitucional? Y va a ser una pregunta con 2, interrogantes, porque la otra es, la presidenta ha dicho que su gobierno ya no es de transición. ¿Ya no avisoramos elecciones adelantadas en el país, doctor Daher? Mira, Rodolfo, yo quisiera dividir mi respuesta en 2. Uno, lo que yo creo, lo que yo pienso, mis ideas personales, y otro, mi análisis de la realidad. Yo no quisiera, en lo personal, una asamblea constituyente. Creo que no estamos en un momento, creo que hay mucha crispación, hay demasiada polarización, pero creo que es lo que está pidiendo la población. No un sector de la población, una gran mayoría de la población, y sobre todo está pidiendo adelanto de elecciones. Yo creo que sería una medida interesante, no sé si técnica, si legalmente se puede hacer, pero consultarle a la población, hacer un referendo y decirles, señores, ¿quieren o no una asamblea constituyente? Porque ¿qué hacemos nosotros acá tratando de elucubrar si es o no conveniente, cuando la democracia es aceptar lo que la mayoría quiere? Por ahí iría un poco mi respuesta. Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. ¿Qué es este gobierno de Dina Boluarte? ¿Democrático, híbrido, cívico-militar? Doctor Daher. Sí, yo coincido. Yo creo que el gobierno de Boluarte tiene un origen legal, constitucional. Creo que el presidente Castillo incurrió en una causal de vacancia con ese ridículo golpe de Estado que dio.
Y en esa medida es absolutamente constitucional y legal que Dina Boluarte sea ahora la presidenta. Ahora, su estilo es autoritario. No me atrevería a llamarlo dictadura, pero no creo que sea una democracia plena. Precisamente los gobiernos autoritarios dejan una o dos ventanitas para que haya gente que pueda expresarse en contra del gobierno, ¿no? Vemos a todos los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación, aplaudiendo cuanto haga el gobierno, y esto sí que es diferente a lo que ocurría con el gobierno de Castillo. Y además veo un gobierno que se va encerrando cada vez más en sí mismo, que no acepta muy bien la crítica, que saca periodistas del canal del Estado y que no ve la realidad, ¿no? Los veo muy encerrados en sí mismos, con unas explicaciones que uno dice, caramba, ¿qué país están viendo? Y esto yo creo que es producto de un gobierno que no se abre, ¿no? De un gobierno muy autoritario, muy cerrado en sí mismo, y efectivamente coincido que esto va a ser combustible para las probables marchas que vengan. Cada vez que sale a hablar Dina o el Premier, dicen cosas que uno dice, caramba, ¿quién les está aconsejando que digan eso, no? Muy bien. A propósito de combustibles, los casi 70 muertos en las manifestaciones, ¿hay responsables políticos, responsables penales? Pienso que hay responsabilidad política, no puedo pronunciarme sobre si hay o no responsabilidad penal, eso lo dirán las investigaciones. Me parece que sí, pero yo creo que hay una muy severa responsabilidad política en no leer la realidad, no quererla ver, encerrarse en sí mismos, echarle más fuego a la pradera. Me parece que si nosotros creemos que vamos a salir de esta crisis solamente con represión, solamente con policía, solamente con militares, estamos totalmente equivocados. Aquí tiene que haber una solución política, tiene que haber un gesto político. El 16 salió una resolución suprema de regla de uso de la fuerza y que se ha entregado al Comando Conjunto de la Fuerza Armada de parte del gobierno. En efecto, y bueno, ya está mucho más claro el protocolo en qué momento pueden o no utilizar armamento. Vamos a ver si eso se cumple, pero también, digamos, hay que ser sinceros que nuestra policía no es la mejor formada, no es la mejor capacitada. En momentos de enfrentamiento pueden salir una serie de bajas pasiones. Los mandamos a veces como carne de cañón, pero también hay que, digamos, ponernos en los zapatos de ellos. Pero obviamente no se puede permitir ni aceptar ningún tipo de excesos, ningún tipo de abusos, mucho menos cuando el comportamiento en provincias es completamente distinto al comportamiento en Lima. Eso me hace recordar la conclusión número 9 de la Comisión de la Verdad, que ya nos hablaba del racismo y de la discriminación y nos decía todas las muertes que hubo en regiones y en el interior del país prácticamente no fueron sentidas en Lima, precisamente por el racismo y por la discriminación. Todo lo que nos está pasando nos tiene que llevar a pensar también en nuestra promesa republicana, ¿no? ¿Qué hemos hecho durante estos 200 años? Quizá las crisis son también momentos de oportunidad, momentos para crecer, momentos para darnos cuenta que hay cosas que debemos sinceramente mejorar. Hay que rechazar, por supuesto, todos los actos violentistas, también de los propios manifestantes, pero creo que a estas alturas estamos convencidos que por mucho asusador que haya, si no hay un caldo de cultivo, si no hay gente que está protestando, esos asusadores no podrían hacer mucho. Y tendríamos que hacernos una pregunta: los muertos, ¿cuántos hemos podido identificar como posibles asusadores? Muy bien, vamos a ir a una brevísima pausa y luego regresamos para hablar de la SUNEDU y la grave denuncia que ha hecho el cuestionado ministro de Educación, Óscar Becerra, sobre el tema de las consultorías. Regresamos. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo y lo que habíamos anunciado, la posición de nuestros invitados en relación con el nuevo contexto lamentable de la SUNEDU y la gravísima denuncia que ha hecho el ministro cuestionado de Educación, Óscar Becerra, nada menos que con el asunto de las consultorías. Es absolutamente irresponsable lo que ha declarado el ministro, ¿no?
Él ha llegado a decir que la SUNEDU era la caja chica de un partido político. ¿Qué partido político, ministro? Dígalo. ¿Por qué caja chica? Usted puede decir quiénes son los consultores y puede ver en el Jurado Nacional de Elecciones quiénes están o no afiliados a qué partido político. Si usted ya tiene la cifra, quiere decir que sabe quiénes son. Entonces dígalo. Dígalo. Efectivamente, estos están afiliados a determinado partido político y la SUNEDU los contrató para determinada consultoría. Mientras no tenga eso, ministro, lo que usted está diciendo es absolutamente irresponsable. Como tú sabes, Rodolfo, yo he estado 3 años en la SUNEDU. He sido asesor del superintendente y he sido secretario general. En mi periodo no se contrató ni una sola consultoría. Ni una sola. Antes, quizá, y creo que después, tampoco. Decir eso es de una absoluta irresponsabilidad y, por supuesto, lo que quiere es cubrir la absoluta ilegalidad que está haciendo. Este nuevo consejo directivo de la SUNEDU se está instalando con 4 de sus miembros. Faltan 3. O sea, es significativo que esta contrarreforma comience mal, comience con 4 y no hayan esperado a los otros 3. Y aparentemente quien quiere llegar a ser superintendente no tiene el grado de doctor, digo aparentemente porque es lo que ha salido en redes. Entonces es muy significativo que esta nueva SUNEDU empiece tan mal, empiece con estas irregularidades. Y yo creo que efectivamente lo que está detrás es una contrarreforma, ojalá que solo para que nuevas universidades malas salgan, ojalá que solo para eso. Pero yo creo que ahora sí existe el grave riesgo que sea utilizado como un instrumento político, que es lo que nunca le pudieron, demostrar a la SUNEDU. Y quiero decir que a la SUNEDU la investigó 4 veces el Congreso, 4 comisiones investigadoras, 4. La investigó la Contraloría y la investigó el Ministerio Público, y en una ocasión las 3 instituciones a la vez, y no encontraron nada. Muy bien. Vamos con una reflexión final, cada uno 1 minuto. Muy amable. Doctor Dager, por favor. Yo creo que encima de la mesa no pueden quitarse ni el adelanto de elecciones ni la renuncia de la presidenta. No estoy diciendo que eso deba de ocurrir necesariamente, pero en esta mesa de negociación, en esta mesa de trabajo, en lo que finalmente nuestros políticos decidan conversar y negociar, esos temas no pueden estar fuera de la conversación. Yo veo muy complicado un gobierno hasta el 2026. Yo creo que efectivamente un adelanto de elecciones podría calmar, pero solo calmar, porque ya han salido una serie de cosas que lo responsable es que comenzamos a construir, quizá llegar a consensos mínimos, que la sociedad civil tenga representantes, que conversen con los políticos. Ahí están las iglesias, allí están las universidades. Tenemos que crear interlocutores para salir de esta crisis. Muy bien, señores, muy amables por su presencia, valiosa por supuesto, y a ustedes, amables televidentes, gracias por seguirnos como todos los días. Permiso.